Amigos y hermanos, damos gloria a nuestro Señor porque una vez más nos permite reunirnos de esta manera virtual. Quiero invitarle para que me acompañe en oración y entregarle esta reunión de principio a fin a nuestro Dios. Padre, en este día bendecimos tu nombre. En este día te honramos, te glorificamos, proclamamos que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. A ti, Señor, queremos alabar, queremos adorarte. Queremos rendir, Señor, pleitesía a tu nombre. Bendecimos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Eres el gran yo soy. Eres el Dios de nuestra vida, Señor. Y a ti te loamos. A ti, Señor, damos gloria en este día. A ti, Señor, juntos, desde diferentes lugares, exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Señor, en este día. Queremos implorarte, Padre, para que en el desarrollo de esta reunión tú ministres con tu presencia, para que tú, Señor, envíes esa palabra de bendición, para que tú, Señor, ministres a cada hogar, a cada persona, Señor, que se conecta con nosotros de esta manera virtual. Muchas gracias, Señor, porque nosotros podemos contar contigo. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque cuidas de nosotros. Gracias porque tú eres el Dios que tiene cuidado de tu pueblo. Gracias por tu protección. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu socorro. Gracias porque tú eres escudo alrededor nuestro. Gracias porque somos tu iglesia, lavada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que vertió su sangre en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor, por toda bendición espiritual que hemos recibido de ti. A ti te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos honor y alabanza en este día. Quiero leer el Salmo capítulo 117. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bendecimos al Señor porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y por su fidelidad para con nosotros. Acompáñenos ahora a alabar el nombre del Señor. Ahí donde se encuentra, disponga su corazón para alabar al Señor con su voz y con instrumentos. Adoramos al nombre del Señor en esta mañana preciosa, donde podemos reunirnos una vez más, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Le invitamos a que pueda unirse a nosotros en adoración y que pueda glorificar el nombre de nuestro Dios. Él es digno de toda gloria. A ti, Señor. A ti, nuestro amado Padre. Te damos todo el honor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás. Recibe
presencia, desde ese tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe dele toda la gloria al Rey. Nos humillamos ante tu presencia, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En el cielo está su trono y en mi corazón también. Majestuoso y supremo Rey, de la gloria digno es. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento habla de él, hasta las aves le cantan, de la gloria digno es. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 poderoso eres, Señor.
estás en este lugar, Señor. Dios está en este lugar. En el cielo está su trono y en mi corazón también. Majestuoso y supremo de la gloria digno es. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento habla de él, hasta las aves le cantan, de la gloria digno es. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 poderoso eres, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 poderoso eres, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 Dios está en este lugar. Lo creemos, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y tu gloria está en este lugar. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Cuán hermoso, cuán precioso es. ¡Aleluya! Hermoso eres, Señor, son tus palabras, es tu amor.
hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos adorarte. Recibe toda la gloria. Amén y amén. Bien, después de alabar al Señor de esta forma, nos disponemos entonces a escuchar la palabra del Señor. Disponga su corazón para ser enseñado por el Señor. Con nosotros, nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza. Familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga en este día. La palabra de Dios en el capítulo 3, versículos 5 al 7 del libro de Proverbios nos dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vivir confiadamente. Creo que Dios anhela grandemente, de acuerdo a las Escrituras, que tú y yo cada día nos acerquemos más a Él y vivamos manteniendo nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, situaciones que se complican a diario, noticias que desalientan el corazón de la humanidad, pero tú y yo, como iglesia del Señor, debemos mantenernos dependiendo de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y todo lo conoce, y que nos invita a vivir el día a día tomados de su mano. Este libro, Proverbios, es una colección de sabiduría práctica para la vida, dada en frases cortas y directas
que en muchas ocasiones contrasta la conducta del justo con la persona que no teme al Señor. Es único en cuanto a su estructura, siendo en su mayor parte una colección de frases individuales sin mucho contexto, ni organización por temas. Es único en su teología al tratarse de un libro enfocado en sabiduría para la vida más que en ideas sobre Dios y la obra de la salvación. Proverbios, en contraste con Eclesiastés, es un libro más doméstico, mientras Eclesiastés es un libro que habla de los sinsentidos de la vida y de los sinsabores que muchas veces experimentamos y nos lleva a una reflexión más profunda y filosófica. Proverbio nos invita de una manera especial a escuchar la voz del Padre y de la Madre de una manera muy particular, llevando un mensaje al corazón de toda una generación, de todo un grupo de personas que se vienen levantando y que necesitan llenar el corazón de la sabiduría de lo alto. Este libro, mis queridos hermanos, se considera que es un manual de formación del carácter cristiano, no solo para el individuo, sino también para la familia y para el liderazgo de la iglesia. Schockel, un gran teólogo y escritor, dijo relacionado a Proverbios lo siguiente: Proverbios es un libro de sabiduría artesanal aplicada al carácter para hacernos artesanos de la vida. Miremos entonces, mis amados, antes de abordar a fondo el tema que hemos enunciado, algunas cosas del contexto del libro de Proverbios que nos va a ayudar mucho. Y nos va a ayudar porque está elaborado de tal forma que tú y yo podemos diariamente leer un capítulo que corresponda al día de acuerdo a la fecha en que nosotros estamos viviendo de cada mes. Este libro se desprende la colección de proverbios de 3 esferas bien importantes. Cuando vamos al capítulo 1, versículo 1 del libro de Proverbios, encontramos que se inicia diciendo lo siguiente: los proverbios de Salomón. ¿Y qué importancia puede tener esto? Mucha, porque no los está escribiendo cualquier persona. Salomón es el segundo hijo que David tuvo con Betsabé, de una relación muy particular. El primer hijo falleció días después de haber nacido como parte de la reprensión que el Señor trajo a la vida de David por su pecado con Betsabé. Luego él se llega a Betsabé y nace su segundo hijo, Salomón. Y para Salomón es importante dejar muy claro, muy enfatizado, muy específicamente que este libro maravilloso lo escribe él. Ahora, él nos lleva entonces, en segundo lugar, a decirnos que él es hijo de David. Y al decir que es hijo de David, nos está diciendo que él es un hombre, hijo de un hombre conforme al corazón de Dios, con una cultura familiar y raíces. Y esas raíces le permitieron conocer cosas maravillosas que brotaron de los labios de su padre, que brotaron de los labios de aquel hombre que fue conocido como el dulce cantor de Israel. Salomón es un hombre dotado de una sabiduría muy especial, dada por Dios, esa sabiduría que proviene de lo alto. Después de un encuentro maravilloso con el Señor, donde el Señor le pregunta a Salomón qué quería que él le diera, Salomón le dice que le dé sabiduría para dirigir al pueblo porque era joven en su entrada y su salida y no sabía cómo hacer las cosas. La sabiduría, el entendimiento que Dios le dio a este varón fue tan grande que la Biblia lo describe que su corazón era tan entendido, ancho como la arena del mar.
especialmente dotado por el Espíritu Santo de Dios. La misma Escritura nos dice que el hijo de David, Salomón, era un hombre que Dios le dio ese don, esa maravillosa sabiduría, lo hizo tan sabio que después de él no ha habido ni antes ni después otro que se le pudiese comparar. No solamente él dice que se llama Salomón, que es hijo de David, sino que enfatiza rey de Israel. Su padre rey, el rey que recibe un legado de Dios y de su padre para realizar una tarea, un oficio encomendado directamente por el Dios del cielo. Su historia de vida le faculta para hablar con autoridad a su hijo Roboam, muy seguramente, y a la nueva generación que se ha empezado a levantar, que ha empezado a surgir en medio del pueblo. No formamos, mis queridos hermanos y amigos, independientemente de nuestro peregrinaje. Él forma cuando comparte su historia de vida. Tú y yo ayudamos a levantar a otros, ayudamos a levantar a nuestros hijos, a nuestra familia y al liderazgo de una iglesia, dejándoles un legado maravilloso cuando compartimos todo lo que ha sido nuestra vida. No solamente damos un conocimiento académico o teológico, sino que es ese conocimiento que nos permite a nosotros decirle a los demás todo lo que hemos experimentado cerca del Dios vivo y verdadero. Como cristianos tenemos mucho para enseñar cuando cada día nuestra vida es una vida que no se ha estancado, ni es una vida que ha guardado secretos para con Dios, sino que es una vida que se expone delante de Dios y de los demás para mostrar toda la obra maravillosa que el Señor ha hecho y seguirá haciendo a través de cada uno de nosotros, quienes le amamos y le servimos de todo corazón. Nosotros vemos a un hombre levantándose a escribir, levantándose a hablar, a contar todo lo que el Señor ha hecho con su vida y a dar consejos llenos de un contenido de sabiduría y de experiencia que puede ayudar a encauzar correctamente a aquellos que apenas están descubriendo cosas en su diario vivir. Salomón es el hombre que hoy nos transmite algo que es fundamental en la vida y para la vida de cada uno de nosotros. Y es que él nos está enseñando dónde debemos depositar nuestra confianza. Quizás tú y yo, en muchos momentos de nuestra vida, hemos salido heridos, hemos salido defraudados, hemos sido muchas veces, mis queridos hermanos, malinterpretados cuando depositamos nuestra confianza, ya sea en nosotros mismos, ya sea en un amigo, en nuestra profesión, o nos entregamos tan de lleno al trabajo porque creemos que esa es toda la realización de nuestra vida, o quizás en algunos momentos de nuestra vida hemos creído que no necesitamos a nadie más sino a nosotros mismos, primero que todo, y después, si queda un espacio en nuestra vida, involucramos a Dios. Pero la Escritura hoy nos da una lección maravillosa. Para ti que vives lleno de temores, para ti que experimentas las angustias en tu vida, para ti que no duermes tranquilamente porque quizás tu conciencia se ha contaminado con algún pecado y no le has dado libertad al Espíritu de Dios para que te redarguya, para que confieses, para que seas libre, para que la sangre de Jesucristo que tiene poder te limpie y empieces a vivir una vida con una conciencia tranquila y en paz. Hoy la Escritura se abre ante nuestros ojos y ante nuestra alma para decirnos que en primer lugar, para vivir confiadamente, necesitamos fiarnos de Jehová de todo corazón. Cuando tú y yo nos fiamos en el Señor de todo corazón,
nuestra vida es totalmente diferente. Pablo, un hombre lleno de la palabra, del Espíritu Santo, de la sabiduría, y un hombre muy preparado con todos los pergaminos que usted y yo podamos encontrar, este hombre de Dios aprendió que no podía confiar en Él para realizar la tarea divina, para seguir adelante, sino que él aprendió a confiar plena y absolutamente en Dios. Salomón nos escribe hoy y nos dice: fíate de Jehová. Ahora, ¿cómo me voy a fiar de Jehová? Porque no es confiar en Dios de vez en cuando o en algunos momentos específicos o en algunos momentos de angustia de nuestra vida, tratar de ir allí y esperar que Él haga una obra para ver si podemos ver su gloria. No. Lo que el escritor nos dice a nosotros es que confiemos, que nos fiemos del Señor de todo corazón. Es decir, mis queridos hermanos, que tu vida no depende de las condiciones o circunstancias que nosotros tengamos que vivir, sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, sino que nosotros estamos invitados a abrir el corazón delante del Señor y a derramarlo delante de Él y a confiar plenamente en Él, sin temor a ser defraudados, porque el que confía en Él no será avergonzado. Sin reserva de ninguna clase, a Él puedes contarle el más mínimo detalle de tu vida. A Él podemos llevarle el más grande de los problemas, los deseos pecaminosos, las tentaciones, las situaciones, los enemigos que se levantan, las circunstancias que nos vienen, las incomprensiones que recibimos, las angustias que nos embargan muchas veces por los problemas de nuestros hijos, las circunstancias que nos rodean y las presiones económicas que muchas veces tenemos y vivimos. Podemos llevarle a Él si es una demanda de la cual alguien ha puesto contra nuestras vidas y saber confiadamente que Él va a ayudarnos y a sacarnos adelante con justicia. Podemos también confiar plena y absolutamente en el Señor, no solamente en el presente, sino en el futuro. Cuando los tiempos se vuelven más oscuros, cuando las situaciones se vuelven más dolorosas, cuando tenemos que aprender a depender más de Dios para que Él siga haciendo los milagros que nosotros necesitamos, pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo que debe vivir en una dimensión sobrenatural, que es la dimensión de los milagros. Porque cada día vamos a ver no solamente personas con cáncer, que requieren de un milagro de Dios si Él lo puede hacer, y si no lo hace, por eso no vamos a dejar de confiar en Dios. Podemos seguir viendo situaciones tan difíciles, accidentes, muertes inesperadas de familiares, noticias que a veces ponen a temblar el corazón de las personas, pero David dijo: el día que temo, yo en ti confío. Y cuando nuestra confianza es plena de todo corazón en el Señor, Él tiene buen cuidado de ti y de mí. Él espera que tú y yo llevemos todas nuestras inquietudes ante Él. Y cuando dice que son todas las inquietudes, no deja una sola fuera de aquello que Dios quiere hacer para contigo y conmigo. Él anhela que tú le digas por qué estás llorando y si tienes deseos de llorar y no lo puedes hacer. Él espera escuchar tu voz. Él nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos han de ser añadidas, porque Él así lo dice en su palabra, y su palabra no puede ser quebrantada. Él nos dice que somos su especial tesoro. Él nos está invitando a que no nos dejemos desviar por el enemigo en nuestra fe
y en nuestro caminar con Él. Él anhela que tu corazón y el mío se rindan totalmente y que sigamos hacia adelante sin apoyarnos en nuestra propia prudencia, lo dice Él aquí. Porque cuando a veces hacemos las cosas y dejamos una parte a Dios y la otra a nosotros, cuando no nos corresponde muchas veces hacerlo de esa manera, podemos ser defraudados. Aquí la Escritura nos habla que si tú y yo queremos hacer las cosas a la manera de Dios, no podemos seguir apoyándonos en lo que consideramos es prudente que nosotros hagamos. Debemos buscar la guianza del Señor y permitir que el Señor nos ayude para que al apoyarnos en Él, que es el brazo del Señor, no es un brazo de carne, no es tu brazo, no son tus capacidades intelectuales o emocionales, sino el Señor. A veces decimos, es que yo puedo hacerlo, es que yo puedo manejarlo. Entonces podemos equivocarnos o podemos obstaculizar la obra de Dios. Qué maravilloso es cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios. Y para nosotros poder hacer las cosas confiadamente, necesitamos buscar sabiduría activamente. Es decir, no decirle a Dios, dame sabiduría, sino pedirla. El escritor del libro de Santiago, de quien se dice que se nutrió por mucho tiempo de los proverbios de Salomón, años después, cuando ya Salomón no estaba, nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 5 del libro que lleva su nombre, que si alguno está falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero también nos está diciendo a nosotros, en el mismo libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 13, lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y nos lleva más allá diciéndonos que si alguno tiene celos amargos y contención en su corazón, que no se jacte ni mienta contra la verdad. Porque esta sabiduría, que es la sabiduría de los carnales y del mundo, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y el verso 17 amplía el panorama para los hijos de Dios, para los que queremos depender plena y absolutamente de esa guianza. Para nosotros los que queremos rendir el corazón, para ti y para mí, hermano, amigo que me escuchas, para ti que abras tu corazón y recibas a Cristo y seas lleno de la sabiduría de lo alto, no de esa sabiduría humana, no de la sabiduría carnal que estropea la vida, que hace muchas veces las cosas de manera totalmente contraria a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No te dejes llevar por tu mal carácter, no te dejes llevar por tu mala actitud. Si eres cristiano, aplica la sabiduría de Dios en tu vida. Permite que el Espíritu Santo te llene de esa sabiduría. Si no eres cristiano, pídele a Dios que te permita conocerle y recibe a Cristo como tu Salvador, como el Señor de tu alma, y empieza a vivir bajo la sabiduría divina. Porque la sabiduría divina es de lo alto, esa que viene es primeramente pura. Y no solamente es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra paz para aquellos que hacen la paz. Y cuando tú y yo bebemos de la Escritura y le pedimos al Espíritu Santo que esa Escritura siga trabajando en nosotros y que Él sea el guiador,
que es el que nos permita practicar su palabra, nuestra vida no sigue siendo la misma. No se cambia la vida de una persona con buenos pensamientos. No se cambia la vida del ser humano que ha llegado del mundo contaminado y ha llegado del mundo lleno de soberbia o de ira, con decirle deja la soberbia y la ira. Se cambia la vida de las personas cuando las personas abren su corazón a Cristo, sí, pero cuando entran en ese proceso y le permiten al Señor que Él trabaje áreas que han estado erosionadas por causa del pecado y su carácter empiece a ser transformado por el carácter de Cristo y la palabra empiece a hallar cabida y entonces venga una transformación. No se levanta iglesia con buenos pensamientos ni con una programación. Se levanta la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Se levanta la iglesia haciendo uso de la misericordia para las personas que vienen del mundo contaminadas y aceptan a Cristo, y para aquellas que están en el mundo y no lo han recibido. Y se levanta iglesia, amados hermanos, dando lugar a la palabra y persistiendo en el poder que ella tiene para transformar la vida de las personas. El capítulo 2 del libro de Proverbios, versículos 10 al 15, nos dice así: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Entonces mire todo lo que produce este hecho de darle espacio en nuestro corazón al Dios del cielo. Cuando eso ocurra, la discreción te guardará. Es decir, los actos de imprudencia se irán de nosotros. Cuando la sabiduría entre, la inteligencia nos va a preservar. ¿Te imaginas cuando nosotros encontramos personas así, que sí las hay, porque han vivido para el Señor y han dejado que el Señor haga en sus vidas la obra maravillosa? Han muerto a sí mismos y están muriendo muchos a sí mismos en su carácter, en su actitud, para dejar que el Cristo de la gloria florezca, para dejar que la presencia del Señor se manifieste. Y cuando encontramos esas personas, cuán gratas son. Cuán grata es la compañía de las personas que dan lugar a la inteligencia. Y sigue diciéndonos: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Cuando una persona está llena de la sabiduría del Señor, sabe que Dios le guarda de aquellos que tuercen la verdad, que se desvían hablando lo que no tienen que hablar. Y aun cuando se levantan para tratarte a ti mal, para hacer con nosotros y hablar de nosotros cosas que no son ciertas, Dios sale en defensa del justo. Cuando la sabiduría, hermanos, entra en nuestro corazón, Él nos guarda de aquellos que dejan los caminos derechos. Hay gente que ha abandonado el camino del Señor, pensando que pueden estar mejor en otro camino. No hay ningún camino mejor que el camino del Señor. De hecho, la palabra nos dice a nosotros en Juan 14:6, es el camino, es la verdad y es la vida. Y ese camino muchas veces es angosto, se estrecha cada vez que Dios está llevándonos a crecer en el conocimiento de Él y a morir a nosotros mismos. Cuando la sabiduría entra al corazón, entonces empezamos a andar por las sendas derechas y nos apartamos de las sendas tenebrosas. Nos alejamos de aquellos que están haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, es decir, que les encanta estar con ese tipo de adicciones, sean sexuales, drogadicción, licor, lo que ellos quieran vivir, y sus veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. El interés de este hombre de Dios al escribir este libro es que la gente pueda asimilar en su vida
ese consejo que viene de lo alto y que marca la diferencia. Y cuando Él lo dice, nos está llevando a tomar buenas decisiones. Cuando tomamos las buenas decisiones es cuando le decimos al Señor, que no sea yo, que seas tú, Señor. Es cuando aprendemos a decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, negociaremos, nos moveremos, si Dios quiere. Es que aprendemos a vivir confiadamente, como lo decía David en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Me haces vivir seguro. Y qué maravilloso es este mensaje en estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo, en estos tiempos en los cuales tú ves amenazas de toda índole en tu vida, en tu familia, en la ciudad, en el lugar donde estás, enfermedades que amenazan situaciones difíciles, y poder llegar al Dios vivo y estar seguro y confiado en Él es un gran privilegio que merece nuestra alabanza, que merece nuestra adoración en este día. Vivir confiadamente, en segundo lugar, nos dice Salomón, es reconocerlo en todos nuestros caminos. Dios nos compró con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tu vida y mi vida como cristiano le pertenecen a Él. Hermanos, algunas veces he escuchado a personas que tienen al Señor en su corazón, pero no se han rendido plenamente en todo su camino al Señor. Vienen al culto, disfrutan de la alabanza, aplauden en medio de la enseñanza, pueden diezmar, ofrendar. Son personas que hacen muchas cosas, pero hay muchas decisiones y muchas áreas de su vida que no están rendidas al Espíritu Santo. No reconocen en su caminar al Señor. Y cuando el escritor nos está diciendo esto, reconócelo en todos tus caminos, nos está diciendo, mira, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos está diciendo que tú y yo, cuando recibimos a Cristo, los clavos que traspasaron las manos y los pies del Señor fueron tan largos que nos alcanzaron a nosotros y quedamos juntamente crucificados con el Señor. Cuando esta verdad se encarna en nuestro corazón, cuando esta verdad se encarna en tu vida y en mi vida, en nuestra manera de pensar, de saber que no nos pertenecemos, que somos de Él, entonces tú y yo empezamos a reconocerle en todos nuestros caminos. Porque puede que tú hagas muchas cosas que de acuerdo a la palabra están bien, pero la demanda que el Señor nos da hacia nosotros es de todos nuestros caminos. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, la forma como tú haces tus negocios, la forma como tú te comportas en tu trabajo, cómo te relacionas con otras personas, qué hay en el corazón tuyo. Cuando todo esto nosotros lo rendimos al Señor en nuestros caminos, en nuestra manera de hacer y de actuar y de vivir, entonces el Señor obra poderosamente en nuestro favor. No acortemos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No hay necesidad de que tú trates de manejar las cosas a tu manera. Entreguémonos totalmente al Dios del cielo y permitamos que el Dios del cielo las maneje.
Él sabe hacer las cosas mejor que tú y yo. Él nos da el más elevado bien para nuestra vida. Pensamos que Dios, muchas veces cuando la persona está soltera y pasa el tiempo y no tiene a alguien a su lado, pensamos que Dios no está preocupado. Claro que está preocupado. Él sabe si te conviene, si te va a dar a alguien o no, pero a veces se apresura la gente y en yugo desigual tratan de establecer sus relaciones y matrimonios y se vienen abajo. Apresuradamente nos vamos, hacemos compras, negocios, y no sabemos si la voluntad del Señor es eso para nuestras vidas. Y cuando las cosas no salen como nosotros creemos, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, entonces nos rebeldizamos contra Dios o nos frustramos en nuestra fe, entramos en crisis. Y Dios nos está diciendo: quiero que me reconozcas en todos tus caminos, quiero que me reconozcas en la forma como estás educando a tus hijos, en la manera como estás llegando a la iglesia, en lo que me cantas, en lo que hablas, en lo que dices, en la forma como estudias la Escritura. Quiero que tú me reconozcas allá donde otros no alcanzan a verte porque no estás en el templo, porque no estás muy cerca al pastor, allá donde tú estás en tu intimidad, donde otros no te alcanzan a observar. Quiero que me reconozcas en todos tus caminos, en tus relaciones con tu esposa, con tu esposo, en la forma como conduces el vehículo, en que no salgan palabras deshonestas de tu boca, en que tú puedas vivir de tal forma que al verme en cada uno de tus caminos tú seas prosperado, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aun cuando nosotros le vamos reconociendo, tenemos que estar vigilantes de cada paso que damos. Él nos dice, mis queridos hermanos, Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere que tú y yo esperemos y escuchemos lo que tiene que decirnos a diario. Antes de hacer algo, de tomar una decisión, quiere que vayamos a su presencia y presentemos ante Él la proyección de un nuevo año, de un nuevo mes, de un proyecto. Él quiere que nosotros no solamente se lo presentemos, sino que esperemos y escuchemos en nuestro corazón la forma como Él nos va a hablar y nos va a dar su aprobación, o nos va a decir: no es el tiempo para ello, o no está en mis planes para ti. He orado por personas que me han pedido que lo haga y me he unido a su causa, y muchos han esperado hasta más de un año la respuesta del Señor. En ocasiones llega como lo han pedido, en otras ocasiones no llega como lo han pedido, en otras ocasiones Dios les dice no. Pero en cada una de ellas está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y también he orado por algunos que han tomado decisiones equivocadas y sus veredas han sido torcidas. Y recuerda, Dios no bendice nada torcido. Dios bendice lo que es recto. Dios bendice lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, lo que se ajusta a su palabra. Eso es lo que Dios bendice. Algunos quieren que Dios bendiga lo que no está bien. Dios no va a bendecir. Dios no se deja mandar de nosotros. Dios es el que manda. Es el Señor. Es el dueño de nuestras vidas. Y Él dice que cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas cuando están torcidas. ¿Cuántas personas están viviendo consecuencias de decisiones que no consultaron a tiempo con Dios, que no reconocieron a Dios en su camino? ¿Cuántos están cayendo en este momento llevando las consecuencias?
de no haber hecho las cosas como la palabra lo dice. ¿Cuántos, a sabiendas de lo que dice la palabra, no se atrevieron a consultar a Dios, pero quisieron sacar ganancia de algo que no era honesto? Se metieron por allí, ahora están en quebranto, ahora están llorando, ahora están en desventura. ¿Por qué? Porque Dios no bendice, pero Dios tampoco te va a maldecir. Sencillamente hay cosas donde cuando lo quebrantamos, llevamos las consecuencias, y al llevar las consecuencias sufrimos nosotros, nuestra familia, y nuestro entorno también se ve afectado de muchas maneras. Reconócelo en todos tus caminos. Él sabe restaurar y puede. Es lo más grande que tenemos, es la persona más maravillosa que hemos conocido, Jesucristo. Él sabe por qué permite cada cosa en tu vida. Pero mi amado, mi amada hermana, amigo que me escuchas, consultar con Dios y esperar su respuesta es garantía de bendición. Es victoria asegurada para nosotros. Hay gente que a veces acude al pastor, y si el pastor es un hombre de oración, le va a decir: voy a orar. A algunos no les gusta, porque algunos lo que quieren es sentarse, hablar con el pastor, que el pastor de una vez le dé toda la respuesta, sin siquiera haberse presentado ante el Señor para la situación que están tratando. Y cuando esto no se hace, entonces la persona piensa que el pastor o el líder que le está aconsejando no tiene la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es consultar con Él antes de tomar decisiones. Es reconocerlo. En tercer lugar, el escritor nos dice a nosotros en este día, el proverbista, Salomón el sabio: no seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, no seas autosuficiente. La persona autosuficiente es una persona que cree que todo lo sabe y lo puede hacer a su manera. Pero yo quiero decirte que cuando tú no escuchas un consejo, cuando tú crees que eres el único, no seas sabio en tu propia opinión, cuando tú crees que eres el que todo lo sabes, entonces a ti te esperan días muy difíciles. A ti te esperan muchas veces decisiones que vas tomando donde vas a ver quebranto y vas a estar pidiendo ayuda, y al pedir ayuda puedes ser quebrantado de tal manera, y Dios quiera que tú puedas ahorrarte eso ¿y cómo lo puedes evitar? No siendo sabio en tu propia opinión, sino llegando donde está la multitud de consejeros, porque la Biblia dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esta palabra hay que aplicarla a nuestro diario vivir, a nuestro carácter como cristianos. Mis hermanos, el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 16, dice que debemos asociarnos con los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión. El sabio en la propia opinión no acepta un consejo. El que es sabio en la propia opinión dice: tú no tienes razón, estás atrasado, las cosas no se manejan así. Yo no sé de dónde usted saca ese consejo, no sé por qué usted tiene que hablar de esa manera, porque cree que tiene todo en sus manos. Y quiero decirte que cuando Pablo nos invita a asociarnos con los humildes, nos está invitando a un lugar donde hay una fuente en la humildad. La humildad es una fuente que nos permite a nosotros desarmar el corazón del orgullo, porque cuando eres sabio en tu propia opinión es porque eres orgulloso. Y el orgullo es pecado delante de Dios. Hay gente que no se atreve, ni siquiera tiene a Dios en cuenta,
porque el orgullo no les permite, porque creen que con lo que ellos hacen, dicen, aún personas que antes de hacer algo para Dios no se atreven ni siquiera a consultar con Él, sino que lo van haciendo, y el fruto de su labor es escaso, es poco, por no decir que ninguno, porque el orgullo no les permite a ellos hacer las cosas con humildad a la manera de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Aprende a escuchar el consejo. Roboam, el hijo de Salomón, del hombre que escribió este libro, no escuchó lo que su padre le decía. Su padre le decía, rodéate, aquí lo dice, de gente sabia, de consejeros. Cuando tuvo que tomar su primera decisión trascendental, llamó a los consejeros del reino, hombres llenos de experiencia, de vida y sabiduría. No les escuchó el consejo. Llamó a los jóvenes sin experiencia y sin vida, y llegó y siguió el consejo de los jóvenes, y el reino se dividió. Y esa es una lucha que los estudiosos del libro de Proverbios tienen. ¿Qué pasó con Roboam? Cuando tú y yo somos sabios en nuestra propia opinión, es uno de los obstáculos más grandes en nuestra vida que nos impiden conocer más de cerca a Dios, porque le estamos diciendo a Dios, hazte a un lado, que yo sé más que tú o puedo hacer las cosas mejor que tú. La forma como Dios obra es sencilla, simple, a veces no nos parece. Recordamos muchas historias bíblicas, muchas historias del pueblo de Israel. Recordamos la historia de Naamán, cuando este hombre, general del ejército de Siria, fue a buscar al profeta, y la respuesta de Dios para que él fuera libre de la lepra fue que se bañara en un río. Y a él le pareció que ese río era poca cosa, y su criado lo convenció y le dijo, si el profeta te hubiera pedido una cosa mayor, ¿tú no lo hubieras hecho? Y entonces él fue y se bañó allí en el río, y al bañarse fue limpio de su lepra. Dios, para arreglar muchas cosas, no necesita de opulencia, porque Él no es así. Dios es humilde en su carácter, es santo, es sencillo, es amoroso. Es a veces nos da una respuesta tan elemental, tan sencilla, pero que traen tanta bendición, que se convierten, mis amados hermanos, en algo totalmente extraordinario, hasta fuera de lo normal para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas de esa manera. A veces pensamos que Dios va a moverse y hacer cosas así como tan grandes como quisiéramos nosotros. Eso es orgullo en nuestra vida. Dios es tan especial, tan amoroso, como acercarse a una niña con fiebre, como acercarse a una persona y tocarle y sencillamente sanarle. Otros quisieran el espectáculo que hoy en día se ve en muchos líderes y congregaciones. Dios no obra así. Dios es un Dios sencillo, amoroso, tierno, compasivo, Padre de misericordias. Esa falta de sabiduría para depender de Dios, que nos hace autosuficientes, nos lleva muchas veces a estropear los planes de Dios para nuestras vidas. Por la autosuficiencia, muchos que hoy me están escuchando han atrasado el propósito de Dios para ustedes. Y a mí me parece que voy a hacer así, y Dios dice, espera, es que yo sí puedo. Y Dios dice, espera, yo obro. Y muchos no queremos esperar. Y cuando Él dice, no seas sabio en tu propia opinión, enlaza otro aspecto fundamental. Teme a Dios y apártate del mal. Cuando vayas a hacer algo, piensa que este es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Cuando tú vayas a realizar algo, acuérdate que el principio de la sabiduría está en temer al Señor. Haz las cosas con reverencia hacia el Señor, con respeto hacia el Señor. No es un temor que significa miedo, es un temor que significa inclinarte reverentemente ante el Dios. Y ese inclinarte en reverencia ante Él nos lleva a apartarnos del mal. ¿Sabes, mis hermanos? Cuando nosotros aprendemos a temer al Señor, a mirar a Dios como Él quiere que lo miremos, nuestra vida es una vida totalmente diferente. Obedecemos la palabra y la sabiduría divina nos estará orientando siempre. Iglesia, hay que recuperar el temor a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Concluimos con un texto bíblico que aparece en un salmo maravilloso como el Salmo 90 y que está en el versículo 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivir confiadamente es posible cuando nuestro Señor es el centro de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos siga sustentando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Bendiciones, hermanos, amigos que me escuchan. Si no has recibido a Jesucristo, es el momento para que tú lo hagas. Y hoy el Señor nos invita a venir a Él con un corazón contrito y humillado, a buscarle y a vivir totalmente para Él. Oramos. Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos muchas gracias. Eres el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios santo, que nos invitas a vivir confiadamente. Y podemos vivir confiadamente cuando estamos tomados de tu mano, cuando dependemos del Espíritu Santo, de tu palabra, cuando nuestra vida cada día es una vida que se levanta para adorarte. Gracias por cada día que nos has regalado. Gracias por la sabiduría que acompaña a aquellos hermanos y hermanas que te buscan con todo su corazón. Gracias por aquellos de nosotros que necesitamos entregar totalmente nuestra vida a ti, confiar en ti, Señor, porque necesitamos muchos de nosotros reconocerte en todas las áreas de nuestra vida, porque muchos de nosotros, Señor, necesitamos no ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos. Queremos vivir santa, justa y piadosamente para ti. Que la presencia tuya nos inunde, que el gozo del Espíritu Santo nos siga acompañando. Y ahora, Señor, mira a los amigos que no te conocen. Si tú quieres recibir a Jesús, tú puedes decirle en este día: Señor Jesús, hoy acepto tu palabra, acepto que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me ayudes a vivir de tal manera que la sabiduría tuya inunde mi corazón. En Cristo Jesús, amén. Si tomaste esta decisión de tener a Cristo en tu corazón, puedes marcar al número que aparece en pantalla. Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente. Amén. Muy bien, hasta aquí nuestra reunión virtual. Gracias por acompañarnos y que nuestro Dios Todopoderoso le bendiga a usted y a su familia.